española. ¿De qué origen es mulet? Español, de ¿Catalán? Mallorca. Ah, Mallorca. Parecido al catalán. Sí. Bonito, Mallorca. De Mallorca, sí. De unos pueblitos, era mi abuelo de Felanich y de Porreres, 2 pueblitos chicos que están al medio de la isla. ¿De los pueblos blancos? O sea, del típico pueblito pintado de blanco. Es de esos ¿Sí? típicos pueblitos chicos, sí. Ah. Pueblitos chiquititos que están al medio de la isla, más o menos, cercano. Mi abuela era de Felanich y mi abuelo era de Mallorca, que eran pueblos cercanos. ¿Y cuántos se vinieron? Esa inmigración española llegó a principios del siglo XX. Llegó ahí a Atacama, Coquimbo, Ovalle. Ahí están los Provence, Mulet, Bou, esos apellidos que son como por allá, Bauzá. Conjunto de españoles buenos para fabricar pisco. Ah, Eran maestros pisqueros, en fin, de esa onda. Todos terminaron como en esa área. ¿Y sus Provence también. ¿Sus sueños terminaron siendo pisco, no? Sí, me encantaría, fíjate. Tengo parientes que hacen, pues, el horcón quemado es de un primo mío, el ese Bouvet es de otro bien primo, conocido. son esos piscos de allá, claro. Pero yo no fabrico, le estoy enseñando a mi hijo, así tenemos un alambique chiquitito, así de esos para que aprenda. Yo sé hacer, pero no fabrico, ni estoy en el negocio del pisco tampoco. Pero sabes que me gustaría, una de las cosas que pienso, terminar esta cosa ¿Ya? y ponerme a hacer un pisco artesanal. Así Cuando deje tampoco. la política, digamos. Claro, cuando la deje. Porque tener alambique durante la campaña debe ser complejo. No, y no puedo tampoco por ahí, porque hay intereses, digamos. Trato de no tener ninguna actividad que... Además, defiendo mucho a los pisqueros, porque el pisco es muy importante para mi región. Estamos con Jaime Mulet, que es precandidato presidencial. ¿Y de ahí viene el gusto por la paella también, o no? Por los españoles, no, la paella viene el gusto por los curas. Durante la dictadura había un par de curas, uno español, valenciano, y otro cura amigo de mi papá, que eran opositores a la dictadura, mi papá también, y se juntaban en las noches a veces así a conversar y a desahogarse, y hacían una paella en el fuego. Yo iba como de 10 años, 12 años, yo tenía 10 años para el golpe, y esto tiene que haber sido el 75, 76. Y hablaban, y el cura español, que era valenciano, hacía la paella, y después conversaban ellos. Yo paraba la oreja, como era copuchento, y me gustaba la cosa política de niñito. Y ahí aprendí a hacer la paella, y nunca más dejé de hacerla porque me trae ese recuerdo, además. La paella es para compartirla, o sea, me gusta hacerla con mis hijos, con mi familia, y mientras la hago, digamos, desde que le echáis lo primero, que es aceite y la carne, el pollo, generalmente la hago con ave, empieza una conversa que dura como 2 horas. Un vinito. es lo que pasa un poco con el asado. Claro, pero me gusta más la paella que el asado. Ahora, yo tengo una pregunta que puede ser un poco trivial, pero necesito saber, yo creo que muchos se lo preguntan. ¿Esa bufanda verde es la única o hay muchas bufandas verdes? He tenido pocas, pero esta es una segunda que estoy usando en la campaña, que me la regaló una amiga, que aprovecho de darle las gracias a la Blanquita, que es la mamá de mi periodista que anda aquí conmigo, de mi community manager, porque esta es suavecita, andaba con una media lanuda y se me quedaban Las pelusas. las pelusas y las motas. Ah, ya, sí. perfecto, pero es una, la institucional, digamos. Sí, es una, y la verdad es que nos gusta mucho, y ahora a nuestros candidatos a diputados, precandidatos, les regalamos una, así los investimos con una bufanda verde. Ya. Casi como obispos, así. Pero es una tradición, el color que nos ha gustado, porque además hemos ido logrando identificar nuestro proyecto político con el color verde, Claro. que nos ayuda. Claro, de la Federación Regionalista Verde Social. Así es. Jaime Mulet de Nación Vallenar, le encanta destacar que es el candidato de la provincia, de las regiones en Chile, y ha destacado en más de alguna oportunidad que su mamá tuvo paquetería. Sí. Usted sabe distinguir un botón de nácar de uno normal, digamos, ¿no? Claro, mi mamá abrió un negocio como el año 75, 74, yo tenía 11 años, porque éramos 7 hermanos, mi papá era profesor de historia, un tipo muy culto, yo me inspiro mucho en mi padre, era un hombre de estudio y hacía clase como en 4 liceos para poder ganar más plata, y mi mamá vio que mis hermanos mayores empezaban a ir a la universidad y la plata no alcanzaba, y pudo instalar un negocio, y partió con una paquetería muchos años, que después transformó en una tienda de ropa de niños, digamos, terminó en eso, 40 años estuvo en eso. Y esa paquetería ella parte muy modestamente, aunque nunca nos faltó nada, digamos, no tenía dependiente, no tenía ayudante, entonces mi mamá iba a comprar a Santiago y yo me quedaba en el negocio.
Yo tenía en la escuela mañana y tarde, tenía hasta las 12 en la mañana, entonces volvía, que quedaba cerquita la escuela, estamos hablando de un pueblo que queda como a 3 cuadras, llegaba y abría el negocio hasta la 1:30, almorzaba, después me iba a la escuela a las 2, volvía a las 4, 4:30 y abría el negocio de nuevo. Y me entretenía mucho, la verdad, y me gustaba también el comercio. Vendía botones, cintas Trafor, en fin, sisal, entre costura, elástico del 1, del 2, del 3, del 4, botones, hilos, cadenas. Entonces me sabía todas esas cosas, como tenía buena memoria además. Después llegaba, mi mamá estaba 1 o 2 días en Santiago, llegaba con mercadería. Ella era muy esforzada y muy habilosa, porque le gustaba ir ella a comprar, a regatear, a obtener buenos precios y hizo un gran negocio después, un negocio muy lindo, que nos educó a todos, diría yo, a los 7 hermanos. Perdón la insolencia, pero parte de su equipo dice que el regateo le quedó a usted también. ¿Por qué? Yo no entendí el chiste. ¿Cómo? ¿Que le gusta regatear? ¿Le gusta? ¿Sí o no? No, yo aprendí así. En esos tiempos, es que en esos tiempos no estaban los computadores, pues entonces el precio se regateaba. Mi mamá iba a una fábrica y regateaba, iba con plata, además ella no hacía cheque. Tenía cheque, pero iba al contado. Entonces, en ese tiempo el contado valía, ¿te fijas tú? Entonces ella llegaba con la plata y compraba. Pues. Entonces, negociaba un precio, decía, ya valen, iba a Mr. Hick a comprar 500 pantalones, por decirte, en fin, o ahí los cadenas, donde, o a los elásticos, en fin, no sé cuánto. Vendían unas paqueterías que están todavía algunas ahí en Calle Rosa, hay unas muy entretenidas. Por ejemplo, esos macho y hembra, que además hay una nomenclatura especial, por ejemplo, los venden en gruesas. ¿Tú sabes lo que es una gruesa? No. Una docena de docenas, 12 docenas. Ya. Entonces vienen así los paquetitos, todas esas cosas, los botones vienen en gruesas, de 12 docenas, que son 144, y así otra serie de nomenclatura que ya no me acuerdo. Bueno, y yo ahora no puedo preguntar porque los precios están como en línea, pero cada vez que puedo pido rebaja. Claro, por supuesto, un regateo. Regateo, sí. Y eso, en ese sentido, ese rasgo. A mi hijo les da vergüenza que yo pida regateo. Es que claro, como que ya es como que no se usara, pero era muy común. Y los vendedores tenían margen, hoy día es muy difícil porque están los precios en línea y todo eso. Ah, claro. Es otro tipo de comercio. Pero claro. ¿esa habilidad la sirvió en política? ¿Para negociar? Yo diría no botar la plata, para no botar la plata, digamos. Yo voy al supermercado, me gusta ir y yo compro y pregunto cuánto vale cada cosa, porque no me gusta que me hagan, no que me hagan leso, no pagar más por algo que puede costar menos. Y en la vía pública igual uso eso. A veces veo que se gasta tanto y me duele, digamos, porque creo que se puede gastar menos. Jaime, usted vino de una generación también provinciana que viene a Santiago a estudiar y estuvo en el INBA. Claro. Estuvo internado en el INBA. Estuve internado 2 años, tercero. ¿Buena o mala experiencia? Muy buena, pero me dolió mucho. ¿Ya? El día que llegué es como el destete, como era regalón de mi mamá y de mi papá, era el 6º hermano de los más chicos. El día que llegué al internado lo hallé, y el internado estaba ya en declive. Había pasado, ya no era el gran internado, pero igual funcionaba bien, había una tradición muy linda. No quiero hablar más del internado porque la pasé bien, pero me asusté, pum. La verdad es esa. Y siempre me da risa porque yo me vino a dejar mi mamá, aprovechó de comprar, me vine con ella y mi mamá estuvo hasta el viernes y el viernes tenía la salida y yo me iba a quedar con unos hermanos que estaban en la universidad el viernes y el sábado y el domingo me tenía que volver a internado. Entonces estaba mi mamá el viernes esperándome para ver de vuelta la primera semana y le dije, lléveme de vuelta, lléveme de vuelta, mamita, no quiero quedarme acá. Yo soy del instituto, estudiar con puro hombre siempre fue jodido. No, además que llegaste, te sacaron la cresta, los almohadonazos, exacto, te vamos a salar, usaban un sistema ahí que yo me había asustado que no sé qué, que me iba a pasar. Pero mi madre, como que la convenzo, y ella llama por teléfono a mi papá, como se llamaba antes por teléfono, y yo le digo, papá, me quiero devolver. Y mi papá me dice, no, hijo, usted tomó la decisión de irse, quédese. Punto. Hasta ahí llegaste. Ahora, ¿cómo estuvo ayer el Día del Padre? Bien. Estuve con mis hijos en la tarde. 5 hijos. 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos varones. ¿Y lo celebraron? En medio de la campaña, me imagino, además, bien con movido. Los chicos, yo soy casado 2 veces, mis 2 hijas mayores, bueno, hablé con ellas, me llamaron, y con los 3 menores estuve tomando desayuno, la verdad. No, desayuno no, almorzando, la verdad, porque teníamos el debate en la mañana. Fue un almuerzo, mi hija Catita me hizo un postre muy rico, y la verdad es que ahí estuvimos, y después me dormí, la verdad, estaba muy cansado. Venía llegando había estado mire, un viaje del ojo, había estado en Arica, Iquique el día viernes,
llegué a la 1 al aeropuerto y me fui a las 6 de la mañana de nuevo en avión a Puerto Montt porque tenía que estar en un compromiso que tenía en la isla, en Castro. Pero era importante, así que llegué y después me devolví, entonces estaba como muy cansado. Había que descansar. Jaime, usted no tiene descanso alguno porque su señora es presidenta del partido, además. O sea... Sí, Flavia fue elegida la tiene en todas partes. Ella es una mujer que me ayuda mucho a mí. La verdad es que Flavia es muy inteligente, ella es cientista político, profesora de historia. Y bueno, nos casamos ya en la política. Pues yo le contaba que me he casado 2 veces. Ella me conoció político, la verdad. La primera esposa que tuve no me conoció político y al final... Fue en Derecho a la Católica, ¿no? Claro, éramos compañeros de curso. ¿Ya? Sí. Se tiene que haber casado joven, entonces. Sí, me casé a los 22 años la primera vez, claro. ¿Y la familia? Súper joven. Sí. La familia, ¿cómo estaba? Orgullosa del derecho, pero asustada del matrimonio tan joven, ¿no? No, eran otros tiempos. Uno entendía el matrimonio de otra manera. ¿Pero estaban titulados ya o seguían en la universidad? Estábamos egresando de quinto. Ya. Después estudiamos para examen de grado juntos y dimos el examen de grado el mismo día. Hicimos la práctica juntos. ¿Ah? ¿Les fue bien a los dos? Sí, nos fue bien a los dos, aprobamos los dos. Entonces estamos, si aprueba uno, bueno, el otro trabaja igual con el otro y ahí estábamos. Pero aprobamos los dos, sí. Era todo un plan. Y tener harto hijo es más como UDI que... Porque ustedes fueron 7, ¿no? 7, pues mi papá era demócrata cristiano, por eso que tenía tantos niños. Cada hijo nace con una marraqueta debajo del pan, decía mi papá. Y generación universitaria llegaron todos, ¿no? Todos, los 7, sí. Y mi mamá, que era más tierra, preocupada porque cada hijo... Ella nos ayudó mucho en la educación, fíjate. Mi padre también en la formación. Él era más rígido, diré, muy culto, pero mi mamá muy práctica, que fue la que vio que aquí no va a haber plata para mandar a todos estos niños a estudiar, entonces instala su negocio y después le fue muy bien el negocio. Después mis primeras campañas me ayudaba, me pasaba plata para las campañas, en fin, y todavía está viva, fíjate. Incluso me dio un aporte el otro día, no menos importante dentro de los que me han aportado. ¿Y algún consejo en términos de la muy complicada función que está desarrollando ahora? Sí, siempre me aconseja. Y lo que le preocupa a ella siempre es que yo vaya a sufrir a esta altura de la vida. Entonces ella dice, pucha, si pierde no vaya a sufrir. Eso es como lo que le preocupa. Ella ya tiene sus años, pero está bien. Pero se para y si puede pedir un voto lo pide. Entonces se preocupa que yo no me vaya a frustrar. Yo le digo, mamá, si yo he ganado, perdido elecciones, tengo cuántos años... Pero ella sí, el otro día estábamos comiendo todo en un cumpleaños con una visita de un hermano. Entonces ella no habló casi porque tiene sus años. Y se para y le pide permiso a todos y dice, yo les quiero pedir que vayan a votar por mi hijo el 29 de junio. A mí me enterneció tanto. Ella hace campaña también. Sí. Estuvo en la franja, en la primera. Sí, estuvimos ahí juntitos. Ella sabe, le gusta mucho y le encanta participar, porque yo le dije, mamita, ¿querés salir? Le pregunté a mis hermanos también, porque también obviamente... No, ella dijo sí, ningún problema. Al tiro para participar. Sí, le gusta apoyarme, a todos los hermanos. Jaime Muret, usted no era ni colorín ni guatón. ¿Por qué se decantó por los colorines finalmente? Yo era valdecista en la universidad. Yo entré a la política por mi padre, de muy chico, en la dictadura. Mi padre era uno de los demócratas cristianos que se oponía a la dictadura en regiones. Porque éramos de regiones, pero se educó acá, en el colegio, en el Salesiano, que está ahí al lado de Televisión Nacional, donde están los Pinos Grandes. De manera que tenía una educación muy ligada a la democracia cristiana ahí con el cardenal Raúl Silva Enrique, que era el rector. Después siguió en eso y trabajó con Frei, con Tomich, como una generación más abajo, mientras estudiaba en la universidad. Entonces fue gobernador de Frei en Atacama en el año 60, de Frei Montalva me refiero. Entonces tenía una formación de sello. Y bueno, y cuento corto, llegué a la universidad y obviamente al tiro me activé en la democracia cristiana universitaria, que estaba recién partiendo. Y en esa época yo admiraba mucho a Gabriel Valdés. Estuve con Valdés ahí cuando lo manguereaban los guanacos en la Plaza Italia. Nosotros andábamos por ahí, acompañábamos. Ese Valdés que era a mí me encantaba mucho Valdés. Siento mucho que no haya sido presidente de Chile. Y de ahí, pues después fui candidato a diputado y conocí a Adolfo Saldívar en Atacama porque Adolfo fue candidato a senador el 89 y ahí hice un vínculo con él. Más que nada ese vínculo en la campaña del 89, que él pierde. Y después yo soy candidato
Y él está en la directiva en esa época, del 97. Y bueno, después, para cortar esto, el año 2002 me pide que sea secretario general cuando él postula a presidente. Ya hicimos un trabajo juntos de 4 años y medio. Y después seguimos juntos hasta que echaron a Adolfo de la Democracia Cristiana y nosotros lo seguimos. Y un poquito, decisión un poquito, diría yo, infantil, creo que fue la decisión de los que lo seguimos, porque no teníamos claro a dónde nos íbamos, no fue una cosa muy racional, pero así es la vida. Ahora se ve también, Jaime, muchos señalan, o se ha visto de hecho en algunos reportajes, más que reportajes, en algunas notas, que es extraño una figura como Jaime Mulet en una primaria como esta, pensando en lo que significa la primaria y apoyar después a el eventual ganador o que lo apoyen a usted en la eventualidad también de que sea el ganador. En ese sentido, ¿cómo lo ve? Porque dicen como que no hay nada, no tiene nada que ver. No, yo la verdad es que creo que eso es un sesgo, miren. Como Adolfo Saldívar terminó de embajador de Piñera, tratan a mí de ligarme como que yo habría traspasado la frontera hacia la derecha en algún momento, pero eso no es cierto. Porque el año 2009, cuando hubo elecciones presidenciales y se elige Piñera a fines del 2009, yo voté por Frey en la segunda vuelta. Yo me desmarco de Saldívar y voto por Frey. Y me echan del PRI, que era el partido que se había formado en aquella época para eso. Y rompo con Saldívar. Pues yo dije, yo me salí de la DC no para irme a la derecha. Entonces yo siempre he estado del centro hacia la izquierda. Nunca traspasé esa frontera y respeto a lo que lo hayan hecho. Nadie está apenado. Pero yo no, yo no me identifico con la derecha. Entonces yo no tengo problema. Obviamente somos distintos, sí. Pues yo entiendo, así como entendí la concertación y como entendí la nueva mayoría, ¿cierto? Estaban los DC y estaban los comunistas, digamos. Y entiendo este pacto como un pacto, si llega a ganar, si yo no gano y si gana una persona en la izquierda, yo no doy cheque en blanco, pues hay que hacer un programa. Y ya tenemos unas bases comunes que fueron las que nosotros suscribimos para ir a la primaria. Respeto absoluto a los derechos humanos, crecimiento con equidad, respeto a la propiedad privada y una serie de cosas que hay una salvaguardia, un estatuto de garantías, por decirlo en lenguaje. Y habrá que construir el programa, lo que resta del programa. Y si ganara, por ejemplo, la comunista Yané Jara, bueno, el programa se construye entre todos. O sea, aquí no hay cheque en blanco. Y yo creo que hay que construirlo de buena fe y creo que se va a poder construir. Y si gano yo, no va a ser el programa de los regionalistas verde, con mucha connotación verde, en fin, lo que nos traspaso para las regiones, que nos interesa mucho y tenemos una nueva mirada del partido con los problemas del siglo XXI, ¿cierto? Cambio climático, descentralización. Espero influir, si es que yo no gano, lo mejor posible, de acuerdo al peso electoral que tenga. Eso es lo razonable. Jaime Mulet viene del debate, de uno de los debates. Sí. Le pegó un caballazo a Carolina Toá, de acuerdo a lo que se comenta en redes sociales, que el PPD, entre la relación del PPD y el Soquimich, no lo vi ni lo escuché, pero es verdad, ¿no? Sí, la verdad es que Carolina tiene una actitud que a mí me sorprendió. Yo soy re suave, pero cuando me atacan políticamente respondo, no me quedo callado. Y ella dice, bueno, y aquí estamos con los regionalistas verdes, y dice una cosa así, que a veces están como para la derecha, a veces para la izquierda. Y yo le dije que no, porque nunca hemos estado para la derecha, que yo respeto a la derecha, si yo no tengo ningún problema con la derecha, pero yo no, yo tengo un límite, digamos, que es el centro político. Y nunca me he entendido con la derecha electoralmente ni en nada. Entonces me pareció un error, y le dije, mire, quienes se entienden con la derecha y la derecha económica son ustedes. El PPD tenía un militante que se llama SQM y no quise seguir porque ella también tuvo algunos financiamientos de SQM, pero con eso fue suficiente. Entonces a mí no me van a venir a poner en situaciones que no corresponden, te fijas. Yo puedo haber cometido errores, pero obviamente yo nunca he pasado por la derecha. Entonces le contesté, porque creo que la concertación en general, y aquí voy a hacer una crítica, yo me fui a la concertación, se entendió con la derecha en muchos aspectos positivos, que fueron el periodo en que hubo acuerdos, pero hubo partidos de la concertación que se enredaron con la derecha. Empezaron a formar parte de los directorios, se metieron al modelo, digamos, y no empezaron a combatir o a discutir el modelo neoliberal extremo. Muchos terminaron directorios del Banco del Estado, directorios de la AFP, directorios de las concesionarias, y yo digo, y se empezaron a encadenar.
Y el sueño que prometieron en los años 90 se empezó a diluir. Y por eso, entre otras cosas, que terminamos con el caso Polar, la colusión de la farmacia, la colusión de los pollos, la colusión del transporte marítimo, la colusión de los supermercados, la colusión del papel tisú, que fueron las que conocimos, quizás cuántas más habían. La concentración de mercados de manera muy injusta, con cancha dispareja. Llegaba un señor a hacerse dueño de los supermercados, mataba a todos los locales, decía que yo soy más eficiente, y no era más eficiente, tenía el crédito más barato y tenía descuentos por volumen. Entonces yo decía, no, pues, los descuentos por volumen en los países civilizados tienen límites, te fijas, rangos, tú no puedes descontar por volumen tanto a uno u otro. Y el crédito igual, el señor Polman tenía crédito al 4% y el viejo al almacén al 40%. ¿Cómo iban a competir? Entonces depredaron parte de la clase media de este país y me molestó mucho. Y en eso la concertación, pese a nuestras advertencias, no frenó y terminaron muchos los directorios. Y eso me molestó y esa es la parte de la ruptura. Y yo voy a esa gente decepcionada y les digo, voten por nosotros, voten. Nosotros nunca hemos claudicado en eso, hemos roto incluso. Yo podría haber vuelto al Parlamento a través de cualquiera de esos partidos, me ofrecieron volver a la DC incluso, que le tengo mucho respeto por su historia. Pero armamos un proyecto nuevo, la Federación Regionalista Verde Social, que hemos ido creciendo poco a poco. Estamos en todo Chile y estamos en esto, una propuesta con propuestas programáticas diferentes, donde hay elementos muy comunes, pero algunos muy distintos. Soñando, volver a soñar. Jaime Mulet, muchas gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco mucho a ustedes y perdónenme por haber llegado atraso, pero estaba en el otro lado y les agradezco mucho de verdad. No, por favor, Lo muchas chocamos gracias. más que pudimos, digamos, en términos periodísticos. Muchas gracias. Muchas gracias.